Este es el Mazda 3 2023. Este es un auto bastante coqueto, bastante bonito, perteneciente al segmento de los sedanes compactos. Este Mazda compite contra el Toyota Corolla, contra el Honda Civic, contra el Hyundai Elantra, y ya sabe, más o menos por esa línea es la que vamos con este vehículo, totalmente bonito y totalmente diseñado para lucir bien. Como pueden ver, el frente de este carro es un frente bastante hermoso, bastante atractivo. Este frente se reconoce bastante cuando tú lo ves viniendo hacia ti, ya sea que lo veas por las luces retrovisores de tu vehículo o si viene así hacia tu frente, tú lo reconoces porque las luces de Mazda son distintivas. Tienen como una mirada como bastante agresiva y bastante bonita que le queda bien a todos sus productos. Vamos a comenzar el review así por aquí mismo, por el frontal del mismo. Como podemos ver, tenemos unas calaveras bastante delgaditas y bastante finas que son muy pero muy características en la marca. La podemos ver en la CX50, CX90 y así en toda la gama de vehículos de Mazda. Eso es un característico de estos modelos de la marca. Como puedes ver, tenemos luces con tecnología de proyección, aquí siendo las altas y las bajas. Contamos aquí al costado también con las luces de posición, que son amarillas e incandescentes, y esa cejita que se puede ver aquí arriba es una tira de luz LED, que es la luz direccional, que cuando desbloqueas el vehículo puedes ver que prende bastante bonito, y esta de aquí viene siendo la luz diurna o la DRL. Moviéndonos un poquito más aquí hacia el frente del Mazda, de este carro, no solamente de este sino que de todos los Mazdas, podemos ver el logo imponente y gigantesco de Mazda detrás de un acrílico que es plano, es bastante grande y bonito. En este caso no incluye ningún tipo de sensores aquí adentro, pero en modelos más de alta gama dentro de la marca pues sí lo tiene. Tiene una parrilla como tipo honeycomb, como le dirían en inglés, o panal de abejas, que hasta este punto está cerrado pero luego se va abriendo para permitir refrigerar bien el vehículo, también incluyendo una apertura aquí debajo. No contamos con luces neblineras en esta versión, y como podemos ver tenemos también muchísimo cromo que rodea lo que es la nariz del Mazda, que casi siempre se ve en todos los Mazdas, y le queda exquisito con este color rojo. El rojo Mazda, yo me atrevo a decir que es el rojo más bonito que hay en el mundo automotriz. Yo no sé cómo se llama el color de ello, pero yo le digo rojo Mazda porque el rojo Mazda, sin miedo a equivocarme, puedo decir que es el mejor rojo de los vehículos o del mundo automotriz. Como podemos ver, subiendo un poco aquí al hood o al capó de este vehículo, tiene unas líneas muy marcadas, muy bonitas, que le dan un look que inicia aquí en un poquito del frontal de la nariz de este Mazda y termina aquí donde comienza el pilar A. Moviéndonos aquí un poquito al costado de este vehículo, podemos ver que calza unos rines que le quedan bien. Como te digo, con este color casi todo queda bien. Son unos rines 18 en aluminio, le queda bastante bien. Me gusta también el perfil finito de la goma. Tenemos aquí una pequeña marcación en el fender, y moviéndonos aquí al costado de la puerta también, muy icónico de Mazda, la montura de los retrovisores, en vez de ser aquí cerca del pilar A, es directamente en la puerta. Los mismos cuentan con luces direccionales, pero no se pueden abatir ni siquiera de manera electrónica, ni manual ni electrónica, o al menos yo no encontré la forma de poderlos abatir y obviamente no los quiero romper. Pasando aquí al perfil del vehículo, podemos ver que lo rodea el habitáculo una tira o una línea de cromo que queda sutil con este color rojo, queda muy bien. Esta es la silueta general de este Mazda 3 año modelo 2023, y como podemos ver es una silueta bastante bonita, bastante coqueta para este tipo de vehículo, para este tipo de carrocerías. Tenemos aquí que este vehículo está aprobado por Consumer Reports. Consumer Reports es una página en Estados Unidos o una organización que se encarga de revisar lo que los consumidores hablan acerca de los vehículos. Aparentemente este vehículo pasó la prueba de Consumer Reports, ya que las personas o los dueños no han tenido quejas sobre el mismo. Pasándonos un poquito aquí a la parte de atrás, podemos ver también que ese cromo se abre como que se pone más gordito aquí, dándole un diseño más sutil y una caída bastante bonita, junto con los pilotos traseros que continúan el lenguaje de diseño de la marca. Como podemos ver, los emblemas de Mazda 3, dos círculos, que es típico de aquí de la marca Mazda, y el logo de Mazda encromado, un poquito sobresaliente, no es como el del frente es plano, pero este es sobresaliente. Y la cámara de retroceso se encuentra aquí debajo, que déjenme decirles que cuando vayamos a la zona de infoentretenimiento, esta es una de las mejores cámaras de retroceso que yo he podido ver, o sea, la mejor calidad de imagen. Tenemos aquí el emblema de la tecnología de Skyactiv G en este tipo de vehículos, y bajando aquí un poquito más abajo en el bumper podemos ver unos reflectores, obviamente de ambos lados. Contamos con doble salida de escapes reales. Si nos bajamos aquí vamos a poder ver que sí son reales las salidas de escape de este Mazda, y pues en general es un producto que tiene un exterior muy limpio, muy atractivo, muy bonito. Vamos a darle un rodeo al vehículo para que lo puedan apreciar mejor, y pues sí, se ve un vehículo bastante
de presencia bastante bonito, bastante imponente. Ahora, habiendo visto el exterior de este Mazda 3 2023, vamos a ingresar para ver las plazas delanteras, traseras y luego el área de carga. Esta es la llave de Mazda, también tienen haciendo estas llaves por muchísimo tiempo, que cuentan con los botones en los lados. Sin embargo, esto es un push button start y un acceso sin llave, por lo que no necesito tenerla afuera, simplemente con tenerla en el bolsillo me acerco al vehículo e introduzco mi mano y el vehículo me da la bienvenida y se desbloquea para que yo pueda ingresar. Como puedes ver, es un habitáculo bastante bonito, bastante atractivo a la vista. Es muy típico de Mazda. O sea, Mazda últimamente está apostando por hacer que sus vehículos tiren como a lo premium, como que se vean premium. Vamos a comenzar con la puerta. La puerta tiene una apertura bastante buena y tiene también plásticos blandos en donde ponemos nuestras manos, incluso aquí en esta área. Ya en la parte superior son un plástico un poquito más rígido que facilita obviamente la limpieza. Esta es la manija para abrir las puertas y los controles de las 4 lunetas o vidrios de las puertas, y aquí con un bloqueo y ajuste de los retrovisores, que obviamente también contienen detector de punto ciego. Contamos aquí debajo con espacio de almacenamiento que tiene buen espacio para una botella grande, y bloqueo y desbloqueo de los seguros centralizados de todo el vehículo, con una bocina aquí que tiene una calidad de sonido bastante aceptable y una por aquí también arriba. Moviéndonos un poco a este lado del vehículo, podemos ver que tenemos un asiento de ajuste manual muy normal del segmento, no es nada que nos pueda extrañar y menos en esta versión. Este ajuste manual, simplemente la altura, el reclinamiento, el deslizado hacia aquí adelante, y esto es lo que levanta la parte delantera del asiento. Moviéndonos un poquito aquí, podemos ver que tenemos algunos botones. Contamos con el Auto Start On and Off y también el apagado o encendido del asistente de descarrilamiento, el botón para abrir el baúl del vehículo y una pequeña gavetita o cenicero. Vamos a ingresar al interior o a las plazas delanteras de este Mazda 3 2023. Como podemos ver, es un interior, como ya te mencioné, bastante bonito, con muchos plásticos suaves, acolchados, para que tengamos muy buen tacto aquí en el vehículo. Las ventilas de aire son bastante sutiles. Aquí tenemos dos, esto no es ninguna ventila de aire. Aquí moviéndonos a la consola central, es muy característico de Mazda tenerlo dividido. Aquí debajo siempre la zona del control del aire acondicionado, y pues por aquí arriba una pantalla de infoentretenimiento, la cual no es táctil. En ningún modelo de Mazda es táctil. En algunos modelos solamente se convierte táctil cuando estamos con el vehículo detenido, pero si lo ponemos en marcha, pues deja de ser táctil. Se controla a través de esta ruedita, que lo vamos a ver ahora cuando encendamos el vehículo. Tenemos un volante de tamaño promedio, un tamaño bueno, con botones obviamente de control crucero adaptativo y control de la multimedia. Aquí cambiar las canciones, coger las llamadas y todo eso. Me gusta el diseño del volante, se ve como bonito y se ve moderno. Algo curioso que yo descubrí de este vehículo, y no sé por qué hace eso, es que tú no puedes abrir la guantera rápido. O sea, te voy a explicar. Si yo quiero abrir la guantera rápido, se devuelve, mira. Si yo la abro, se me devuelve siempre. O sea, ella tiene que bajar a su calma, así al pasito. Esa es la única forma en la que la guantera abre. Porque si yo la quiero abrir rápido, siempre se devuelve y cierra. Se cierra, literalmente siempre se me cierra, mira. O sea, hay que siempre dejar que ella sea la que abra. Y podemos ver, tenemos un buen espacio de guantera, es algo de esperar. Por esta área tenemos aquí una bandeja que no es cargador inalámbrico ni es nada, simplemente es una bandeja para colocar monedas y elementos. Dos posavasos de tamaño grande. Aquí contamos con nuestra palanca que mueve nuestra caja de transmisión de 6 velocidades. Tenemos aquí un modo Sport solamente, que se puede encender o apagar. Y pues esta botonería, toda esta zona de aquí con este botón de volumen, es lo que controla esta pantalla de infoentretenimiento. Contamos con un espejo retrovisor bastante bonito, sencillo, pequeño y suficiente para este tipo de vehículos. Tenemos visera aquí con espejo de vanidad, pero no tenemos ninguna luz de cortesía. Además de eso, que también el espejo es abatible para poder tener mejor versatilidad en el uso del mismo. Contamos aquí con unas luces LED para iluminar el habitáculo. Los asientos de Mazda son uno de los más confortables que he podido encontrar en un vehículo. Para hacer esta gama y esta categoría de vehículos, son unos asientos que te acogen bastante bien y sus materiales son bastante buenos, de calidad. Contamos aquí en el centro con un apoyabrazos central que es deslizable. Lo podemos dejar simplemente así, o también podemos abrirlo para tener acceso a esta zona, la cual contiene dos tomas USB tipo A de la tradicional y una toma de 12 voltios. Lo que sí me han dejado por deber aquí en este vehículo es un portalentes. No veo por ningún lado ningún portalentes en este vehículo. Es normal en el segmento, en vehículos de más economía, más baratos, sí contamos con portalentes. Lo que sí veo que tenemos aquí es un módulo para poder tener limpia parabrisas automático. O sea, si cae agua, si empieza a llover, esto va a detectar que está cayendo agua y va a encender los limpia parabrisas de manera automática, así como también las luces son de manera automática. O sea, si cae la noche, el carro va a ir regulando las luces, si pone las altas, si pone las bajas, de acuerdo al nivel de oscuridad.
Eso es muy bueno. Ok, vamos a encender a Mazda 3 2023. Como ya te dije, esto es un push button. Solamente hay que pisar el freno y presionar el botón y así nos da la bienvenida el Mazda 3. Es un vehículo, me encanta el sonido, o sea, el sonido de bienvenida es un sonido sutil. Vamos a bajar un poquito el aire para que no nos disturbe a la hora de grabar el video. Aquí tenemos las tradicionales agujas de Mazda, sin embargo la pantalla del centro es una pantalla, de hecho no es una aguja tradicional. Las del tacómetro sí es una aguja y obviamente la temperatura del coolant y la de la gasolina también son agujas análogas. El volante también se puede ajustar en altura y también en profundidad, o sea, tiene bastante versatilidad para poder acomodarnos dentro de este carro. Como te venía diciendo, esta es la pantalla de infoentretenimiento, la cual no es táctil de ninguna manera, al menos en esta versión de Mazda, pero como tenemos los controles aquí, por ejemplo, le damos aquí a Home y vamos a ir viendo que a través de esto se puede ir manejando las opciones de la pantalla de infoentretenimiento. Yo le puedo dar aquí, podemos ver que no hay ningún Bluetooth conectado, pero sí tenemos Android Auto y Apple CarPlay, pero con alambre, o sea, no puede ser de manera inalámbrica. Hay que conectar el cable dentro de esta guantera, que es la que tienen los USB tipo A. Así que habiendo visto el frente y la parte delantera de este Mazda 3 2023, vamos a ir a las plazas traseras a ver qué tal están. Vamos a ir a las plazas traseras ahora. Había mencionado ahorita también decirles que esta puerta, además de tener la apertura sin la llave, también tiene el cierre, obviamente. Tenemos aquí un botoncito, no es un botón, es un sensor que simplemente ponemos el dedo ahí y ya queda cerrado nuestro vehículo hasta que obviamente volvamos a meter la mano para abrirlo. Ahora, moviéndonos aquí a las plazas traseras, vamos a ver qué tan buena apertura tiene la puerta. Bueno, como pueden ver, tiene una apertura bastante buena, casi 90 grados de apertura. Y seguimos aquí con los mismos materiales que teníamos al frente, acolchados donde uno apoya las manos. Y mientras vamos subiendo, vamos teniendo materiales más duros. También tenemos aquí almacenamiento en las puertas y unos asientos muy cómodos. No serán los más grandes del segmento y también me incomoda mucho el hecho de que el túnel de transmisión sea muy alto, por lo que el pasajero del centro va a ir un poquito incómodo, pero es algo con lo que se puede vivir. Vamos a ingresar para que vean el nivel de espacio en las rodillas. Es bueno, no te voy a decir que es el más grande, pero es suficiente, como ya te había mencionado, para poder viajar en este vehículo. No tenemos salida de aire para ninguna de las plazas traseras. Siempre el aire de adelante es suficiente en este tipo de categoría. Y tenemos solamente un bolsillo en la parte de atrás del pasajero. Los asientos con la continuidad de allá adelante, obviamente con los buenos materiales. El apoyacabezas central, me gusta que tengan esto. Y un apoyabrazo central que incluye 2 posavasos más 4 anclajes ISOFIX para poner asientos de bebé. Habiendo visto las plazas traseras, que no tienen mucho de qué hablar de este Mazda 3 2023, vamos a ver su área de carga o el baúl, que se puede abrir desde el botón que vimos allá adelante, el lado del conductor, o se puede abrir desde aquí desde la llave, dejándolo pulsado, y pues simplemente se despliega el área de carga y nos da acceso a una increíble gran área de carga que es bastante profunda hasta allá. O sea, podemos aquí meter todas nuestras compras sin problema. Tenemos aquí esto para poder bajar los asientos delanteros y ampliar más el área de carga. Como puedes ver, es un carro bastante práctico, bastante bonito. Dime tú en los comentarios si te comprarías este Mazda 3 sobre el Honda Civic o sobre el Toyota Corolla, que son los competidores directos de este bello y precioso vehículo. Así que habiendo visto el exterior e interior de este vehículo, vamos a darle una vueltecita para ver cómo se comporta este bebecito. A ver cómo es el andar. Como ya te dije, pisamos el freno, encendido por botón, y le damos vida a este vehículo. Como te había dicho antes de proceder con el manejo, este vehículo tiene una resolución en la cámara de reversa bastante buena. O sea, no había visto una cámara de reversa que tenga una buena resolución como la tiene este Mazda 3. Vamos a ponerlo en marcha y vamos a avanzar para que ustedes puedan ver cómo este vehículo se desenvuelve a la hora de la conducción. Es un vehículo que se desenvuelve y desarrolla bastante bien, y podemos sentir que el vehículo nos entrega cuando le pedimos. No es para nada un vehículo deportivo, a pesar de que si tiene un modo Sport, no lo es. Es simplemente un vehículo para ir de punto A a punto B, pero si te quieres divertir un poco con él, pues sí, te puedes divertir. No te voy a negar que sí te puedes divertir. Puede llegar a ser un vehículo un poco divertido cuando tú le pisas. Obviamente yo estoy en un estacionamiento, aquí no le puedo pisar como yo quisiera pisarle. Pero realmente sí, es un vehículo que puede ser familiar. Si no tienes muchos hijos, si tu familia es pequeña, si tu familia es corta, puedes obviamente muy fácilmente tener este vehículo para que sea el vehículo de tu familia. Así te puedes divertir un poco, lo puedes pisar en la carretera. Si obviamente tu país te lo permite, pero sí, es un vehículo que recomiendo mucho a compra. Mazda, como ya les había dicho, es una marca que está apostando a ser una marca premium. Últimamente todos sus interiores son de calidad.
siempre tienen como lo mejor de lo mejor, como que las mejores pieles y las mejores cosas. Estos son los mejores momentos que Mazda puede tener, o sea, sus mejores pasos para hacer una marca premium. O sea, dentro de las marcas generalistas que cualquiera puede tener, Mazda es como que la más top en cuanto a calidad de materiales y en cuanto a todo lo que tú puedes tener por lo que te cuesta. Así que sí, bastante recomendado a compra. Y como pudieron ver en la ventana de este carro, está recomendado por Consumer Reports, que es la página más grande o la organización más grande dentro de los Estados Unidos para decir cuando un vehículo tiene o no tiene problema. Así que ya saben, espero que les haya gustado este review y primer contacto con este 2023 Mazda 3. Si así fue, no se olviden de dejar su manita arriba, que me ayuda bastante en el crecimiento de este canal y de estos videos. Una vez más, muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega. Chaito pues.